En otras oportunidades hemos hablado de distintos sistemas del organismo, tales como el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Hoy no vamos a hablar en realidad de otro sistema del organismo, sino que vamos a hablar de un aspecto que es sumamente importante para poder mantener una buena calidad de vida. Y si no la tenemos, por lo menos poder alcanzarla. Estoy refiriéndome al control de peso. El control de peso es sumamente importante para poder estar bien y no sufrir las consecuencias que la obesidad implica. Así que vamos a considerar hoy qué es la obesidad, cuál es su origen, cuáles son las herramientas que podríamos utilizarla para abandonarla y de alguna forma también cómo podemos mantenernos bien luego de alcanzar los kilos que necesitamos. Así que para empezar vamos a definir qué es obesidad. Para hacerlo vamos a utilizar la definición que da una clínica reconocida mundialmente como líder en los análisis científicos y controles de obesidad en el mundo, llamada Clínica Mayo, que se encuentra en Estados Unidos, en el estado de California. Esta clínica dice que obesidad es un sobrepeso grave de no la masa muscular, sino de la cantidad de grasa que tenemos en el organismo. Así que tomando esa definición, grasa de más son kilos de más y por lo tanto estamos hablando de obesidad. Pero lógicamente no es lo mismo unos pocos kilos de más que muchos kilos de más. Por eso, para poder definir una tabla y encontrar en qué grado nos encontramos nosotros dentro de esa tabla, vamos a utilizar un sistema que se llama índice de masa corporal. Así que si ustedes me acompañan, vamos a ver qué es este índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo que hace es relacionar el peso de la persona con 2 veces su altura. Vamos a ver cómo. Se hace peso de la persona dividido altura y nuevamente dividido altura. Esto da un número al que llamamos índice de masa corporal. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una persona que pesa 90 kilos. Lo dividimos por su altura, que vamos a imaginar que es 1,80 m, y esto nos da 50. A este número de la primera división lo dividimos nuevamente por la altura, que era 1,80 m, y esto nos va a dar algo así como 27,77. Redondeando este número decimos que esta persona que pesa 90 kilos y que mide 1,80 m tiene un índice corporal de 28. ¿Qué nos significa ese número? Bueno, hay una escala que comparándola nos va a poder permitir ubicarnos nosotros dónde estamos dentro de ese esquema. Esta escala dice que el número 18,5 hasta 24,9 nos ubica en un estado normal. El número que continúa, es decir, desde 25 hasta 29,9 nos ubica en sobrepeso. Desde 30 a 39 nos ubica en obesidad. Y más de 39 en un estado que se llama mórbido.
decir, una obesidad mórbida. Por lo tanto, lo importante es encontrar, haciendo esta cuenta, en qué número estamos nosotros. Así que el primer pasito que tenemos que dar es medirnos. Descalzos, sin trampas. Estando descalzos, nos medimos a ver cuál es nuestra altura y, por ejemplo, puede ser 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m y nos pesamos. Luego hacemos la cuenta de nuestro peso dividido en nuestra altura y eso nos va a dar, y otra vez dividido en la altura, nos va a dar nuestro número, que es el índice de masa corporal. Si ese número, como estamos hablando, se ubica entre 18,5 y 24,9, felicitaciones a todos aquellos que estén dentro de ese número, porque significa que su estado es normal. Si ese número se ubica entre 25 o 29,9, su estado es de sobrepeso. Eso significa una luz amarilla, diríamos, comparando el semáforo, ¿no? Alerta, cuidado. Tenemos que dar algunos pasos para tratar de llegar a normal. Después vamos a verlo. Si nos encontramos entre 30 y 39, la luz ya es roja. Significa que podemos sufrir algunas de las consecuencias que vamos a ver que pueden ser originadas por una obesidad. Así que allí sí, rápidamente, con una excelente actitud, tenemos que utilizar las herramientas que vamos a considerar para llegar a sobrepeso y luego a un estado normal. Y lógicamente, si estamos en más de 39, en estado mórbido, la luz va a ser súper roja, bien destellante, donde tenemos que hacer esto de manera rápida y seguramente acompañado por una asistencia médica para que nos permita salir de ese estado mórbido. Antes de considerar qué herramientas podemos utilizar para poder llegar de un estado en el que estemos anormal, vamos a evaluar cuál es el origen de la obesidad. Si bien reconocido por muchas figuras internacionales y por muchos estudios científicos que se han hecho, que puede haber una incidencia de tipo genética, es decir, que viene con nuestros genes, que lo estamos heredando, eso nos encausa a tener una tendencia a ser obesos. Pero hay tres factores que determinan de manera concluyente cuál va a ser nuestro peso corporal. Esos factores son, por un lado, la alimentación, por otro lado, la actividad física que tenemos y finalmente, cómo nos estamos suplementando para poder colaborar con el metabolismo fisiológico. Así que recordemos, alimentación, actividad física y finalmente suplementos. Ahora, ¿por qué es tan importante que hablemos de esto? Lo dije al principio, lo fui reiterando durante todo el tiempo. Es sumamente importante porque la obesidad, lejos, pero muy lejos, de ser simplemente un aspecto estético que está más bello o menos hermoso, puede transformarse en una enfermedad. Quisiera compartir con ustedes el comentario que hace un doctor, Scott Lorenzelko, quien es un neurólogo del Centro Médico de la Universidad de Southern California, donde él dice, advirtiéndole a las personas obesas, aunque sean jóvenes, mayores, él les comenta, cada vez tenemos más casos de diabetes 2 originada por la obesidad y créanme, da miedo. Señala y diciéndole a los pacientes obesos les comenta, les digo que si fueran la sesión de diabéticos verían lo que le puede llegar a ocurrir: ceguera, amputaciones, multitud de enfermos graves de diabetes del tipo 2 y todo debido a la obesidad.
¿Se dan cuenta? No es solamente lucir bien, es prevenir enfermedades de diabetes tipo 2 con todas estas consecuencias, como menciona el doctor Scott Lorenzelko. Además, también puede generar problemas de hipertensión, aparte de lo de la diabetes 2, problemas de hipertensión, problemas de exceso de colesterol, problemas de artritis, entre otras. Así que, lejos de ser, como decíamos recién, un problema relacionado con lo estético, es sumamente importante que demos pasos para poder solucionarlo. Por eso, la pregunta que se nos presenta es: ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener en cuenta para solucionar este grave problema de la obesidad? Vamos a dividir este programa en dos etapas. En este vídeo, hoy vamos a hablar acerca de quitar kilos. Y en el próximo vamos a hablar, una vez que hemos logrado los kilos que necesitábamos, poder mantenernos en forma. Así como vimos recién, los factores importantes al momento de tomar herramientas son la alimentación, la gimnasia, o decir la actividad física, y los suplementos. Vamos a considerar entonces primero, en forma inmediata, lo que es una alimentación adecuada para quitar kilos. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es cómo distribuimos la alimentación mientras hacemos este programa, que puede ser durante un mes. Es importante que la cantidad de calorías que vayamos a ingerir sean bastante proporcionales entre todas las comidas. El primer punto que debemos tener en cuenta es que debemos dividir las comidas en 4. Vamos a suponer un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. La cantidad de tiempo que tiene que transcurrir entre una y la otra es un mínimo de 2 horas y media. Y, como decíamos recién, lo mejor distribuida posible. Vamos a suponer que vamos a ingerir unas 2000 calorías, sin que por esto estemos sacando continuas cuentas. Tendrían que ser en una división por 4, es decir, unas 500 calorías en el desayuno, 500 calorías en el almuerzo, 500 en la merienda y 500 en la cena. Esto da por tierra algunas dietas que dice desayunar muy bien, después almorzar más o menos, merendar poco y no cenar. Estamos hablando de dividir en 4 las comidas de todo el día. Esto es porque el organismo no sabe qué cantidad de calorías vamos a ingerir durante todo el día. Sí sabe de manera muy clara qué cantidad de calorías vamos a tener por comida. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a que las comidas van a ser similares unas de otras, el organismo aprende a solo tomar la cantidad de nutrientes necesarias. ¿Y cómo lo hacemos? Las calorías se dividen en 3 tipos. Las proteínas, vamos a tomar notas de ellas, las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Lo que se requiere en este programa es organizar, sin que llegue a ser una dieta disociada, organizar cómo ingerimos las proteínas, los hidratos y las grasas. Por ahora, a las grasas las vamos a dejar de lado. No nos importa cómo las ingerimos, pero sí vamos a controlar de qué manera ingerimos las proteínas y de qué manera ingerimos los hidratos. Primero vamos a decir qué productos son proteínas. Para este caso, las proteínas serían las carnes magras, la carne magra pero asada,
no frita, no empanada, o sea, la milanesa no. Tampoco podría ser hervida. Podría ser la carne asada u horneada, horneada sobre una parrilla para que se desgrase, o si no, horneada sobre una capa de sal. El pollo de la misma forma. Los pescados tendrían que ser aquellos pescados que se los llaman, no los pescados azules. Los pescados azules son aquellos que tienen mucha grasa. Para este caso podríamos usar, por ejemplo, el filete de merluza, el lenguado. Estos pescados se pueden utilizar no fritos, no empanados, como en el caso de la carne, sino que podrían ser pescados hervidos en jugo de limón, podrían ser horneados sobre una parrilla. Otras cosas que son proteínas es el huevo, podría ser una ensalada de atún, no atún en aceite, sino atún en agua junto con huevo. Podría ser también los quesos, especialmente los quesos como tipo cottage, que son bastante descremados, que no tienen mucha grasa. Eso serían las proteínas. Los hidratos de carbono, vamos a subrayar las que ya hemos hablado. Los hidratos de carbono son todas las frutas frescas, con excepción de chirimoya, quinoto, higo, uva y banana, e incluyendo el mango, y también algún tipo de fruta que sea muy grasa, como puede ser la palta. Todas esas frutas no. El resto, todas, pero en la condición de frescas, no secas, frescas. Hidratos de carbono también serían el tomate, la zanahoria, la lechuga, el ají, la verdolaga, la selga, es decir, la mayoría de las verduras verdes. Lo que no tenemos que incluir en esta dieta en hidratos serían batata, sí puede ser papa, no podríamos incluir arvejas, porque las arvejas, las batatas, el coliflor, el col de Bruselas, son hidratos que no nos resultan útiles para este tipo de organización de calorías. Así que teniendo en cuenta estas proteínas que mencionamos y estos hidratos que mencionamos, que se pueden combinar entre sí de distintas formas, vamos a ingerirlos de acuerdo a una organización. Esa organización vamos a tomarla por 9 días y después la repetimos hasta completar un mes o el tiempo que necesitamos. Vamos a imaginarnos el día 1. En el día 1 vamos a ingerir de las 4 comidas que tenemos, 3 comidas que sean hidratos y una comida que sea una mezcla de hidratos y proteínas. Vamos a usar nuestra imaginación. 3 hidratos podrían ser frutas frescas, ensaladas, como habíamos dicho, de tomate, de lechuga, de acelga, lo que fuere, y una mezcla de proteínas e hidratos podría ser, supongamos, huevos con lechuga. Ahí tenemos proteínas e hidratos mezclados. El segundo día hacemos 3 de hidratos y una de proteínas. El tercer día hacemos 2 de hidratos y 2 de proteínas. Cuarto día hacemos 1 hidrato y 3 de proteínas. Quinto día hacemos una mezcla de hidratos con proteínas y 3 proteínas. Sexto día hacemos, ahora subimos 2 hidratos, no, perdón, sería 1 hidrato y 3 proteínas. Séptimo día serían 2 hidratos y 2 proteínas. Octavo día, 3 hidratos, 1 proteína. Y noveno día, 3 hidratos
y una mezcla de una proteína con hidrato. Y si continuamos, volvemos al 1 y repetimos todo nuevamente. Estos hidratos y proteínas que comemos pueden ser mezclados durante el día. Recuerda que hablamos de 4 comidas. Vamos a suponer que estamos en, por decir cualquiera, aquí, en el tercer día. Puedo desayunar con hidrato, comer con proteínas, merendar con hidrato y cenar con proteínas, o puedo hacer al revés. Desayuno y almuerzo con hidratos y meriendo y ceno con proteínas. Es decir, no importa el orden, pero sí que dentro de las 4 comidas estemos respetando esta combinación. Esta combinación es sumamente importante para que el organismo comience a creernos que nos estamos alimentando bien y por lo tanto no va a almacenar grasas. Las bebidas que estemos ingiriendo durante este tratamiento tendrían que ser inferiores a 10 calorías. ¿Cuáles son las bebidas inferiores a 10 calorías? Bueno, por un lado los refrescos que se llaman dietéticos, hierbas, infusión de hierbas como puede ser una manzanilla, un boldo, mate, pero siempre lógicamente sin azúcar o edulcorado con algún edulcorante sintético. Y por sobre todas las cosas, entre 2 litros y 2,5 litros de agua. Esto es muy importante, la cantidad de agua que tomemos, porque el organismo va a liberar grasas a través de la orina. Entonces necesariamente tenemos que ingerir mucha agua. No toda junta, sino puede ser, por ejemplo, 8 vasos repartidos durante todo el día. Así que, teniendo en cuenta de hacer 4 comidas, de organizarla, de tomar jugos, que no jugos de fruta, porque el jugo de fruta tiene más de 10 calorías, sino jugos que sean light o agua, mucha agua, estamos utilizando ya la primera herramienta que sería la de la alimentación adecuada. Como dijimos, aparte de la alimentación, teníamos que tener el segundo aspecto, que el segundo aspecto es nuestra actividad física. En realidad, la actividad física no debería ser exhaustiva, como hacer, por ejemplo, un deporte que nos queme demasiadas calorías, o en un gimnasio hacer algo extremado. No. Tendría que ser un tipo de actividad física bastante importante en el tiempo, pero que sea suave, sin que nuestro corazón comience a latir demasiado. Es decir, no nos tenemos que sentir incómodos realizando esa actividad. Podría ser, por ejemplo, caminar. Este caminar tendría que ser de una manera tal que no estemos jadeando. Tendría que ser un caminar firme, un paso bastante enérgico, pero sin que nos llegue a agotar o que sintamos que nuestro corazón ya está latiendo muy fuerte. La caminata necesaria para tener en cuenta durante este programa sería la de 2 caminatas de 30 minutos cada uno. Pero no sirve hacerlas juntas. Por ejemplo, una caminata de 1 hora no nos serviría. Tienen que ser 2 caminatas diarias de 30 minutos cada uno. Y 15 minutos antes de cada caminata podríamos ingerir este producto que provee Vía Natural, que se llama garcinia. ¿Qué hace la garcinia cambogia? Lo que hace este producto es que las calorías que estemos quemando, que estemos sacando de nuestro organismo, se procesen de manera más rápida. Si lo hacemos sin la garcinia cambogia, por ejemplo, quemamos una cantidad de calorías. Si tuvimos la prevención de tomar 15 minutos antes 30 gotas de garcinia cambogia, el resultado va a ser el doble. Así que la propuesta es utilizar el producto para obtener mejores resultados.
Así que vamos ordenándonos en estas herramientas que tenemos. Una alimentación, como habíamos dicho, ordenada y equilibrada. Y por otro lado, una actividad física, como 2 caminatas diarias de 30 minutos cada una, que permitan a que nuestro organismo comience a organizarse de manera tal que pueda quemar los kilos que tenemos en exceso. Y como tercera herramienta, dijimos que tenemos que tener en cuenta los suplementos. Así que vamos a considerar qué suplemento de vida natural podemos acudir, podemos recurrir para que coloquen el broche de oro en esta decisión que estamos tomando de ubicarnos en un índice de masa corporal que sea normal y dejar de lado la obesidad que tantos problemas puede ocasionarnos. Así que veamos cuáles serían estos suplementos. Antes de poder avanzar en el tipo de suplementos que necesitamos, se hace necesario que consideremos bien la diferencia de 3 palabras que habitualmente suelen confundirse, pero que tenemos que entenderlas bien para ver cómo actúan los productos. La primera de ellas es lipogénesis. La segunda, lipólisis. Y la tercera, lipolítico. Cuando hablamos de lipogénesis, estamos hablando del proceso mediante el cual se incorpora la grasa a nuestro tejido. Es decir, cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen grasas, estos alimentos se transforman en ácidos grasos, estos ácidos grasos se unen a una molécula que se llama glicerol y allí se forman los triglicéridos, porque hay 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Estos triglicéridos, de manera pasiva, se almacenan dentro de los adipocitos y los adipocitos son los que pasan a formar o un nuevo depósito o engrosan los depósitos que ya tenemos. Así que lipogénesis es el proceso por el cual se inicia el metabolismo para que nuestros tejidos lipolíticos, nuestros tejidos grasos, aumenten o se formen nuevos depósitos. Cuando hablamos de lipólisis, estamos hablando del proceso inverso, es decir, tenemos tejido graso guardado, depósitos que tienen adipocitos, y hay un proceso inverso mediante el cual el organismo, por medio de algunas hormonas, hace que esta grasa que está guardada se transforme en energía. Es como si la grasa saliera de estos depósitos. Así que mientras lipogénesis es cuando entra a los depósitos, lipólisis es cuando la grasa sale de estos depósitos para transformarse en energía. Y lipolítico es la cualidad de aquellos productos que, trabajando de determinada forma, logran que se quemen directamente, es decir, se disuelve la grasa. Así que lipolítico es disolver la grasa y eliminarla por orina. Entonces, cuando hablamos de suplementos, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a aquellos suplementos que evitan la lipogénesis, es decir, aquel suplemento que, a pesar de que la grasa comenzó a entrar a nuestro organismo, evita que se vaya a los tejidos o a los depósitos de grasa. Ese producto, maravilloso, por eso se lo ha denominado la revolución mundial para controlar el peso, se llama Chitosan. En nuestro caso, Chitosan Plus. El Chitosan Plus es un producto, es una fibra dietética
que se obtiene de los crustáceos, del caparazón de los crustáceos, de lo que no comemos de los crustáceos. Ese caparazón se lo muele de manera muy pequeña y se lo somete a un proceso que se lo llama desacetilación. Ese proceso de desacetilación permite que este chitosan, cuando nosotros lo ingresamos a nuestro organismo, que tiene que ser unos 15 o 20 minutos antes de cada comida principal, 2 comprimidos, cuando ingresa, lo que hace es que las grasas que luego lleguen, las atrae, las atrapa y forma un gel con todas ellas. Entonces, la grasa pasa por el organismo y no va a los tejidos adiposos, no va a los depósitos. Es decir, estamos evitando la lipogénesis. Esto es muy importante porque aunque nosotros comamos productos que son llamados light, es decir, que tienen poco tenor graso, un yogur light, un queso light, una manteca light y cuantas cosas light haya por ahí, siempre tienen algo de grasa. Y lo que hace el chitosan, que hemos tomado de la manera adecuada, repito, unos 15, 20 minutos, 2 comprimidos antes de las comidas principales, lo capta, lo atrapa y evita que esa pequeña cantidad de grasa vaya a formar parte de un depósito de grasa. Y a su vez, cuando el organismo no está recibiendo grasa, porque se la estamos limitando, se la estamos frenando, comienza el proceso de la lipólisis. Es decir, ahora el organismo, como no tiene grasa, que le hemos aportado porque el chitosan se la llevó, lo que hace el organismo es comenzar a disponer de esa grasa que tiene guardada en los depósitos y allí se van achicando, se van haciendo cada vez más pequeños esos rollitos, esos depósitos de grasa que están en distintos lugares. Quiere decir, repitiendo, que el chitosan lo que hace es evitar la lipogénesis y comienza el proceso de lipólisis. Pero todavía tenemos mucha grasa guardada en los depósitos y tenemos que hacer algo, es decir, tenemos que encontrar algo que sea lipolítico, que queme esa grasa que tenemos. ¿Y cómo la quema? La disuelve y la conduce a poder expelerla por la orina. El producto que acá estamos sugiriendo se llama ADE. El ADE es una suma de hierbas totalmente natural, es decir, no tiene un componente extraño, es un conjunto de hierbas que unidas cumplen esa función, la función de ser lipolítico, es decir, quema las grasas. Este producto, junto con otro que se llama alfalfa con espirulina, deberíamos tomarlo 1 hora y media después de cada comida principal. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, primero, unos 20 minutos antes de las comidas, estamos tomando chitosan. Evitamos que la grasa se vaya a los depósitos. Y 1 hora y media después, tomamos ese conjunto de ADE junto con la alfalfa con espirulina para quemar la grasa que ya tenemos. En este punto tenemos que hacer un llamado de atención. Este producto tiene fucus entre las hierbas y por lo tanto al tener fucus estamos diciendo, el fucus es una alga marina que por lo tanto tiene algo de yodo. Así que aquellas personas que tienen problemas de tiroides no pueden utilizar este fucus porque podría alterar cualquier tipo de tratamiento que esté realizando. En ese caso reemplazamos al ADE comprimidos por el ADE gotas. El ADE gotas tiene otras hierbas que cumplen la misma función de lipolítico, pero que no tienen yodo porque no tienen fucus. Así que esta combinación, ya sea del ADE comprimidos o del ADE gotas con la alfalfa, con la espirulina, se transforman en el componente que necesitamos para que se quemen las grasas. Por lo tanto, con la suma de estos productos, lo que estamos haciendo por un lado es evitar
la lipogénesis. Adiós a la grasa. Por otro lado, comenzamos el proceso de lipólisis. Y el ave, junto con la alfalfa y con la espirulina, realiza el proceso de quemar las grasas que ya tenemos. Por supuesto, estos productos, como indican las fichas que ustedes seguramente ya tendrán, tienen otras funciones que son sumamente importantes. Por ejemplo, en el caso de chitosan, el chitosan reduce el colesterol, equilibra el pH dentro del organismo, disminuye la formación de células que estén modificándose. El ave genera mayor cantidad de energía y también tiene un suave efecto diurético para aquellas personas que de alguna manera tienen retención de líquidos. A todos estos componentes que son suplementos dietarios podríamos agregar, por ejemplo, para aquellas personas que tienen muchísima retención de líquidos, este producto que se llama DTC, cuya propiedad más importante es la de tener un efecto diurético adicional. Junto al DTC, si alguien quiere evitar tener una sensación de hambre en esas 2 horas y media que están pasando entre comida y comida, podría agregar la ingesta de Fucus, que podría ser el Fucus gotas o el Fucus comprimido, según prefiera, porque estos productos lo que hacen es formar en el estómago un mucílago. Ahora, ¿cómo debemos administrarlo si hemos tomado chitosan unos 20 minutos antes? El caso del Fucus sería tomarlo 1 hora antes. Entonces se forma un mucílago que se expande dentro del estómago y genera la sensación de saciedad. Y luego tomamos el chitosan 20 minutos antes de la ingesta. Quiere decir que lo que nos falta ahora es tomar la decisión y el compromiso con nosotros mismos de ubicarnos en esa escala que teníamos de índice de masa corporal normal. Yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento seguramente habrán intentado muchísimas dietas. De hecho, en una encuesta que se hizo hace poco en México, el 88% de las personas se habían involucrado en una dieta y lamentablemente con poco éxito porque se produjo el rebote o bajaron unos kilos y después lo recuperaron. Por eso es muy importante prestar atención a la segunda parte de este vídeo, donde vamos a hablar, una vez que quitamos los kilos de más, cómo hacer para mantenernos y con muy poco esfuerzo en esa forma que nos permite disfrutar de una verdadera calidad de vida.